Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Buenos días, amados hermanos. El día de hoy ya estamos miércoles 19 de junio y estamos muy contentos porque Dios sigue dándonos de su palabra diariamente, instruyéndonos en el camino que debemos andar. Vamos a entregarle este tiempo a Dios. Te alabamos, Señor, y te damos gracias porque tú eres nuestro Dios grande, el todopoderoso, el omnipotente, que todo lo conoce, Señor, el que nos ayuda, el que nos sostiene cada día con la diestra de su justicia, Señor. Nos humillamos delante de ti, habla en nuestros corazones y renueva nuestras mentes. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Estamos bastante felices porque el día de hoy también ya tenemos esta palabra que está en Segunda de Reyes, capítulo 1, versos del 1 al 8. Dice la palabra de Dios: después de la muerte de Acab, Moab se rebeló contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id, consultad a Baal-zebub, Dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-zebub, Dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un hombre que nos dijo: id, volveos al rey que os envió y decidle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebub, Dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Entonces él les dijo: ¿no era aquel hombre que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Y nosotros en esta mañana, meditando el devocional, aquí nosotros vemos a Ocosías, ¿no? Nos está hablando de Ocosías, un rey, era el hijo de Acab, ¿no? Y qué era lo que había sucedido después, dice, de la muerte de Acab. Moab se rebeló contra Israel, ¿no? Y nosotros sabemos que comenzamos este versículo 1 porque Moab era una tierra que se había debilitado. Si nosotros recordamos los reinados de David, de Salomón, eran reinados muy grandiosos que habían sido dirigidos por Dios y que Dios les había dado la soberanía, el poder. Y ¿qué es lo que hicieron ellos al enfrentar a los moabitas? Los debilitaron. Entonces los moabitas dependían mucho de Israel. Pero frente a toda la situación que ya había venido sucediendo, que hubo una división en el reino del norte, del sur, y los reyes que iban en la sucesión y que eran reyes apartados de Dios, con corazones duros, ¿qué hizo? Que el reinado se dividiera, se debilitara, y es así como los pueblos que habían sido conquistados por Israel comienzan a rebelarse, y es en este contexto que nosotros vemos el verso 1, dice: después de la muerte de Acab, Moab se rebeló contra Israel, ¿no? Entonces vamos viendo que los israelitas estaban debilitados, habían perdido su poder económico, político, social, y la estructura también se iba debilitando, ¿no? Y es por eso que Moab se rebela.
Y vamos analizando en Segunda de Reyes, verso 1-2, estamos siguiendo con la versión Reina Valera del 60. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id, consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. ¿Quién era Ocosías? Era el hijo de Acab y de Jezabel. Y él había tenido una caída, producto de esto estaba bastante debilitada su salud y busca ayuda en un momento de desesperación, de preocupación, y busca la ayuda de un dios extranjero, ¿no? Y aquí se muestra su falta de confianza en Dios, el Todopoderoso, que todo Israel lo conocía, ¿no? Y aquí nosotros vemos la gran influencia de idolatría de sus padres y de otros reyes también que antecedieron, ¿no? Que no enseñaron a Ocosías en momentos difíciles a buscar a Dios, ¿no? Y también nosotros podemos recordar y preguntarnos, ¿no? Que no hubieron testimonios de cosas grandes que Dios había hecho en el pueblo de Israel, que podía llegar a oídos de Ocosías y de poder saber que en los momentos más difíciles él tenía que consultar al Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Entonces podemos ver esta influencia que hubo en Ocosías. Y cuando nos habla de Deuteronomio 18, versos del 10 al 12, dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Aquí nos habla la palabra de Dios de las prohibiciones de consultar a divinos, a dioses extranjeros, de también pedirle que los muertos hagan milagros. Eso dice que es abominación para Dios. Y cuando nosotros analizamos en el verso 3 dice: entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Miren que cómo es que Dios tiene tanta misericordia de todas las personas, porque Dios no hace discriminación de nadie. Dios quiere que todos se salven, ¿no? Y miren que en medio de toda esta situación que Ocosías quiere consultar a divinos, a dioses paganos, porque dice que este dios de Baal-Zebub, dios de Ecrón, era el dios de las moscas, ¿no? El dios de la putrefacción, de las moscas. Imagínense consultar a ese Dios, y Dios interviene en este momento y ahí utiliza a su mensajero, a Elías, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios estaba tratando también de hacerle ver a Ocosías que la decisión que él estaba tomando, el consejo no era el correcto, no era el adecuado, ¿no? Entonces Elías, como siervo de Dios, recibe el mensaje del Señor. Y Dios le recuerda y le dice que Él es el único Dios verdadero, y que Él confronte a Ocosías y le diga que Él es el único Dios de Israel, ¿no? Y miren que el profeta tenía que dar un mensaje bastante duro al rey, porque Ocosías era el rey. Y tenía que hacer esa labor porque tenía que hablar lo que Dios le estaba diciendo, ¿no? Y nosotros podemos ver que cuando Elías también se dirige, él obedece a Dios, ¿no? Y realmente Elías, si nosotros también recordamos, Elías dice que en el monte Carmelo, Elías pudo también presenciar el poder, la gloria de Dios frente a los falsos profetas que habían, los profetas de Baal, y Dios estuvo con el profeta en muchas situaciones,
y mucha gente creyó después de que se vio el poder de Dios manifestado, ¿no? Y Dios usó la vida del profeta Elías como ese mensajero, como ese siervo de Dios que llevaba ese mensaje para ser canal de bendición para muchas personas, y aún las personas que estaban equivocadas volvían su mirada a Dios, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, recordamos en Salmo 115, 4, 8, dice: los ídolos de ellos son plata, oro, obra de manos de hombres, tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos, ¿no? Entonces, miren que Dios es bastante enfático en cómo caracterizar a los falsos ídolos, ¿no? Y algo que nosotros recordamos es que Jesús dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuestro único digno de devoción, de adoración, es nuestro Dios todopoderoso, ¿no? Y vemos en el verso 4, dice: por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Aquí nosotros podemos ver que si bien es cierto, Dios tiene misericordia y no quiere que nadie se pierda y que todos se salven, Dios aquí le declara un juicio también a Ocosías y le dice que a Elías que le diga, ¿no?, que él va a morir por su falta de fe, por su idolatría, ¿no? Entonces este mensaje era claro y directo para Ocosías, ¿no? ¿Y por qué? Y en ese tiempo, si Ocosías escuchaba este mensaje, él hubiera tenido la oportunidad de arrepentirse, de buscar de Dios, de vivir para Él, de darle la gloria a Él, ¿no? Pero lamentablemente el corazón de Ocosías era bastante duro, ¿no? Y miren el mensaje que tenía que dar el profeta Elías, ¿no? Y nosotros nos ponemos a reflexionar en este tiempo, ¿no? Algún día todos nosotros vamos a morir y tenemos que pensar en que no debemos desperdiciar nuestra vida, ¿no? Yo sé que Dios en este tiempo nos da muchas fuerzas, esas fuerzas de búfalo, sus misericordias son nuevas cada mañana. Dios nos da el tiempo, la vida, la salud para vivir, para darle la gloria a Él. Y debemos vivir nosotros para Cristo, ¿no? Y miren que ese mensaje del Señor no va a cambiar, ¿no? Porque miren que Dios tiene misericordia para con todos. Pero Dios también tiene juicios sobre nosotros y vamos a dar un día cuenta delante de Dios de lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida. Lo peor en una persona no es morir, lo peor es morir sin cumplir el propósito que Dios tiene para con nuestra vida. Y creo yo que cada uno de nosotros somos esas saetas en manos del valiente y somos lanzados para cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice que los planes de Dios son mucho más altos de los que nosotros estamos esperando, ¿no? Entonces vivamos para Él. Y miren, si nosotros recordamos cuando Dios envió a Jesús para morir por nosotros, ¿no? ¿Con qué misión fue? De restaurar esa comunión con nosotros. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. Entonces, Jesús, cuando murió por nosotros en la cruz, fue con una finalidad de darnos la salvación, el perdón de nuestros pecados y restablecerse nuestra comunión estrecha con el Padre. Y es que en este tiempo nosotros tenemos que vivir en plena comunión con Dios. Amados hermanos, no sabemos si Dios nos da 10 días de vida, si Dios nos da meses de vida, si nos da 10 años, 20 años, 30 años. Yo sé que muchos de nosotros anhelamos tener largura de días, ¿no? Pero no lo sabemos, no sabemos cuántos días vamos a morir, en cuántos días vamos a morir, pero los días que tengamos de vida, los años que Dios nos da, vivamos para darle la gloria a Él, ¿no? En el lugar donde estamos trabajando,
en el país donde nos encontremos, en la iglesia donde estemos, sirvamos dándole la gloria a Él, que todas las cosas que nosotros hagamos, así tú seas médico, así tú seas abogado, que seas chef, que seas líder, que seas pastor, que seas enfermero, vive para darle la gloria a Él, que tu trabajo sea una expresión de adoración a nuestro Dios. Porque Él nos ve y un día Él nos va a pedir cuentas de todo lo que nosotros hacemos. Y miren que en Deuteronomio 32:39 dice: ved ahora que yo soy Dios y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Y aquí miren, podemos nosotros ver que la supremacía de Dios es todo. En Él nosotros existimos y por Él vivimos. Y vamos analizando el verso 5, dice: cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? ¿No? Dice que los mensajeros de este rey, del rey Ocosías, volvieron inmediatamente y ellos le contaron y le dijeron que los había interceptado una persona, ¿no? Y en el verso 6 dice: ellos le respondieron: encontramos a un hombre que nos dijo: id, volveos al rey que os envió y decidle: así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-zebub, Dios de Crom. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y miren, aquí nosotros vemos que los mensajeros de este rey, y ellos le dicen el mensaje fiel que Elías le había dado, ¿no? Y tienen la certeza de que va a haber un juicio divino y obedecen a Elías, ¿no? Porque reconocen que Elías era una autoridad espiritual, ¿no? Y que él estaba dando ese mensaje para el rey, ¿no? Y miren que la misión, a pesar de que la misión era bastante difícil, ¿no? Y él puede ver que Elías puede ver que tiene el respaldo de parte de Dios para hablar como él se dirige al rey, porque esas palabras no venían de Elías, venían del mismo Dios Todopoderoso, que le estaba dando una oportunidad a Ocosías de arrepentirse de sus pecados, de vivir los últimos de sus días para rendirle honor, gloria y adoración al Señor, pero lamentablemente no lo hizo. Y en el verso 7 vemos: entonces él les dijo: ¿cómo era aquel hombre que encontrasteis y os dijo tales palabras? ¿No? Aquí Ocosías pedía las características de este hombre, porque Elías no era común y corriente, era bastante conocido por su fe, por su valentía en cómo confrontaba el pecado de idolatría, porque en ese tiempo había muchos falsos profetas y el pueblo de Israel se había alejado de Dios y adoraban ídolos, ¿no? Y producto de quienes, de los líderes, de los reyes que estuvieron, que dieron lugar a estos falsos dioses y que torcieron su mirada y que se apartaron su mirada de Dios, ¿no? Entonces nosotros aquí podemos ver cuánto daño podemos hacer aquellos que podemos estar en una posición de autoridad. Dios nos ha puesto en posiciones de autoridad como padres, en los lugares de trabajo, en nuestras iglesias, ¿no? Y Dios nos da una gran responsabilidad de ser canales de bendición para muchas generaciones, ¿no? De nuestros hijos y de nuestra descendencia, ¿no? Y de enseñarles quién es el Dios Todopoderoso en el que nosotros creemos. Miren que Ocosías no fue enseñado de una manera correcta. Los padres que él tuvo no le enseñaron a acudir a Dios en momentos difíciles, de angustia, de tribulaciones, ¿no? Y él acudió a dioses falsos, paganos, a las hechicerías, a lo que era abominable ante los ojos de Dios. Hoy en día no sabemos dónde nos vamos a encontrar algún día, ¿no? Y sí sabemos que si nosotros enseñamos a nuestros hijos, a los nuevos creyentes que les estamos predicando de Dios, que los estamos consolidando, ganando para el Señor, que sepan a dónde acudir en momentos de dificultad, en momentos de desesperación y dolor, porque todos los vamos a tener en algún momento, porque Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es poner nuestra mirada en Jesús, el autor, el consumador de nuestra fe, porque nosotros sabemos que si ponemos nuestra mirada en Él y echamos nuestra carga delante de Él, Él
va a darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él nos va a fortalecer en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y saben que en este tiempo Dios también nos dice que nos está dando una oportunidad de vivir. No sabemos cuándo vamos a morir, pero vivamos sirviéndole, haciendo lo correcto, amándole a Él por sobre todas las cosas y pasando el tiempo con nuestra familia, con nuestros hijos, con los que amamos, enseñando la palabra de Dios, instruyendo. Porque un día, amados hermanos, nosotros no somos eternos, no vamos a estar, pero nuestras nuevas generaciones van a buscar de Dios, van a ir al Señor, van a doblar sus rodillas y van a poder ver grandes milagros. Miren que Ocosías no escuchó los testimonios en Israel de que había un Dios todopoderoso, porque la gente no hablaba, no comentaba. Es importante que nos reunamos en nuestras casas, en nuestros círculos de estudio bíblico y que también contemos los testimonios de las cosas que Dios va haciendo día a día en nuestras vidas, cómo su poder se va manifestando, cómo Dios va hablando a nuestra vida a través de su palabra diariamente. Y esas cosas tenemos que contar de generación y en generación, y Dios se agrada de eso. Finalmente nosotros vemos que dice que Dios se reveló en este tiempo Ocosías y ante sus mensajeros, y Dios se reveló ante Elías, ¿no? Como el ángel de Jehová, y les da mensajes contundentes, ¿no? Y le da esa oportunidad de vivir siendo salvo, ¿no? Pero él no pudo aprovechar esa oportunidad, ¿no? La vida de Ocosías nos muestra la desesperación ante una enfermedad y a dónde acude él, ¿no? Si estás en momentos difíciles, acude al Señor. Y podemos ver también que aquí otra cosa que también Ocosías falló fue que él violó los mandamientos de Dios, ¿no? Dice al Señor tu Dios adorarás, Él solo servirás, no te harás dioses ajenos, ¿no? Entonces este es un principio y él no lo cumplió, no obedeció. Entonces oremos en este tiempo para que Dios siga siendo el centro de nuestras vidas, para que Dios siga guiando nuestro caminar diariamente. Vamos a cerrar nuestros ojos. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque a través de esta palabra, Señor, que tú nos das en la vida de Ocosías, nos revela que hay un destino para cada ser humano, para cada persona, Señor. Tú sabes cuántos días, años, Señor, viviremos, Señor, porque en ti está, Señor, el poder para darnos vida, para quitárnosla, Señor. Bendito Dios, perdónanos por todos nuestros pecados, que vivamos cada día como si fuera el último de nuestros días, que cada día vivamos para darte la gloria a ti, que te amemos a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, que amemos a nuestra familia, que amemos el trabajo que hacemos, Señor, que seamos agradecidos en todo, Dios, que todo lo que hagamos sea una expresión de adoración para ti, mi Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo también. Si hay personas que están pasando enfermedades, aflicciones, Señor, oramos con ellos, Padre, y nos dolemos por su situación, creyendo, Señor, que tú das esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Y bendito Señor, ayúdanos en este tiempo a seguir leyendo tu palabra, a poder también alimentar nuestra fe y saber que cada uno de nosotros tenemos un propósito, Señor, en la vida y queremos cumplirlo para ti. Gracias, Jesús, por redimirnos, por morir en la cruz por nosotros, porque gracias a ti, mi Jesús, podemos llegar al Padre y podemos restaurar esa comunión con el Padre. Gracias, mi Jesús. Gracias por ser nuestro Señor y Salvador. Te damos gracias por todo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.